Continuamos con En Busca de Respuestas. Y como es costumbre cada sábado, vamos a darle la bienvenida a nuestros dos colegas, quienes nos acompañan todos los programas, ¿no? Como venimos haciendo hace ya más de un mes. Muy buenas noches al señor Nahuel Ceballos y muy buenas noches al investigador L, ahora renombrado. Muy buenas noches a toda la gente. Bueno, nada, para mí es un gusto estar acá como todos los sábados, junto al investigador L, ahora como dijo Maxi, ahí todo renombrado, ya con una nueva portada. Y nada, es un gusto, un saludo para todos los oyentes y antes de empezar, un saludo a una de nuestras oyentes en especial, Vanina, feliz cumpleaños. Te deseamos todos acá en el equipo de En Busca de Respuestas un muy feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños para Vanina ahí, un saludo enorme que como siempre fiel ahí clavada todos los sábados. A pie de cañón siempre ella, a pie de cañón. Exactamente, así que muy lindo feliz, che, muy feliz cumpleaños para Vanina, que siempre atenta ahí, así que la apreciamos un montón. Ay, hola, ¿qué tal? Un placer de nuevo estar acá. Y sí, nuevo nombre, pero sigo siendo la misma mano. La mano. Investigador Manito 5 dedos. Bueno, caballeros, ya que estamos también, vamos a mandar saludos ahí a Luz, que nos está escuchando atentamente también. A Maxi, que desde Mar del Plata también nos está escuchando. Ahí comentaba también unas cositas en cuanto al caso de hoy. Y bueno, a todos ustedes que están ahí del otro lado, como siempre, haciéndonos la compañía en esta noche de investigación ufológica de los sábados aquí en Radio Zona 89.3. Bueno, caballeros, tema interesante el día de hoy. Sí, la verdad, donde los haya, sí. La verdad sí, es un temita bastante ya que da para analizarlo más en profundidad, para básicamente hacer un análisis completo de todo lo que pasó, todo lo que puede llegar a pasar, ya pasó obviamente, ¿no? Pero nada, eso en sí. Bueno, tenemos uno de los casos que quizás muy pocas personas conocen, ¿sí? Y yo lo creí de vital importancia presentarlo, porque el programa anterior estuvimos hablando sobre Roswell y todo el mundo conoce el caso Roswell. Bueno, todo el mundo conoce el de la granja, ¿cómo era esto? El de la granja Foster. No, sí. Eso es de la isla de Brasil. No, del rancho Foster. Sí, ese rancho Foster. Todo el mundo conoce ese, no conoce los otros que conforman el entramado de Roswell. Exactamente. Pero, claro, uno dice caso Roswell y todo el mundo como que sí, conozco, sin conocer, conocen caso Roswell. Pero este caso es importantísimo porque pasó una magnitud mucho más grande de la que fue el caso Roswell como tal. Y sobre todo, vamos a situarnos en tiempo y espacio. Años de desarrollo armamentístico y gran desarrollo armamentístico, y también el lugar, la capital de los Estados Unidos, una de las ciudades más importantes del mundo. Exactamente. Entonces, y a la vista de todos, no es que fue un caso aislado de una o dos personas, que fueron cientos, miles de personas en medio de la ciudad. Exactamente. Millones, diría yo, de personas. Porque Washington, ciudad capital de los Estados Unidos, muchos, igual hay personas que creen que Nueva York es la capital y no es así. No. Pero he escuchado personas que dicen, no, porque Nueva York es la capital. No es la capital. Pero es como decir si acá en Argentina Capital Federal fuera la capital, por llamarse solo, o sea, Capital Federal, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Sí, la capital federal es la capital de la Argentina. No, sí. Es La Plata. No, esa es la de Buenos Aires, papá. A verdad. Momento, eso, sí. Eso. Momento cómico del programa. Maldita sea. Pero bueno, volviendo al caso.
seguramente van a empezar a llegar mensajes No, sobre el bueno, blooper. procedo a retirarme. Nos vemos, chicos. Fue un gusto. Sobre el blooper. Pero, no, volviendo al tema. Y aparte, no solamente es la capital de los Estados Unidos, sino el centro estratégico de la OTAN, ¿sí? Que era el grupo militar más grande junto a la Unión Soviética, ¿sí? Sí. Entonces, Washington doblemente es un centro estratégico fundamental. Y el hecho de tener a los tres poderes más importantes del mundo, quizás en ese momento, tan cerca, como son el Capitolio, que concentra la parte judicial, los jueces, ¿sí? Las leyes, la Constitución, todo se trabaja en el Capitolio. El Pentágono, ¿sí? Que concentra todo el poder militar de la OTAN y su despliegue mundial. Y la Casa Blanca, donde está el poder ejecutivo de los Estados Unidos y su presidente, que es una de las figuras más importantes del mundo. Entonces, como primer punto, y hablando militarmente, lo primero que yo destaco fue la vulnerabilidad que tuvo la OTAN en ese momento. Sí, no, o sea, sobre todo Estados Unidos, porque, a ver, recordemos que habían salido... A ver, o sea, de Corea no habían salido tan bien, pero habían salido de ya la Segunda Guerra Mundial. Ya había terminado, habían ganado. A ver, tenían el poder, o sea, tenían el poder nuclear aún en sus manos únicamente. Eran los únicos que tenían bombas, creo, ahí hasta ese momento. Los rusos aún no. Bombas nucleares, sí. Los Claro, rusos sí, estaban investigando, Sí, no, pero Estados Unidos eran los únicos que tenían bombas nucleares. Ya confirmado que la tenían ya. Habían lanzado en Hiroshima y Nagasaki. Así que ya no es para tomarlo a la ligera. Sí, no, por eso, la sensación de seguridad que tenían y que de repente justo, o sea, no en un pueblito cualquiera, no en una base militar, sino justo ahí, ahí en la capital, ahí de Estados Unidos, Washington DC, ¡pum!, sucede esto. Y no una vez, sino varias veces. 2 veces. Y encima, justamente el tema de la vulnerabilidad, ¿no? De que algo desconocido penetró en su espacio aéreo, se mantuvo durante no minutos, horas, sobrevolando un punto estratégico tan sensible como es Washington DC, y que no hayan podido hacer nada ante esto. Entonces, ese es el punto clave en este caso, ¿no? La vulnerabilidad, lo vulnerables que fueron, y da para pensar eso, da mucho para pensar. Demasiado, diría yo. Porque ¿qué seguridad le podían brindar en ese momento a sus habitantes, a su pueblo? Sí, ganamos la guerra, está bien, de la guerra de Corea no se habló mucho, porque no la ganaron. Entonces pasó más o menos algo similar con lo de Vietnam. ¿Para qué vamos a hablar de algo que no nos salió bien? Entonces estaba oculto y es como que predominaba la calma hasta ese momento, ¿sí? Entonces, por un lado tenemos a un gobierno que primero dudaba de la procedencia, no sabían si eran rusos o otra cosa. Por el otro lado tenemos a un pueblo que estaba completamente asustado porque fueran platillos voladores o fueran los rusos. El peligro estaba latente. Claro, claramente. La sensación de peligro era inminente. Era real, no se podían sentir siquiera seguros de que iban a poder, por ejemplo, salir de acá, caminar 5 metros y capaz que le pasaba algo. Estallaba la guerra, no sabían en qué momento. El hecho de saltar de DEFCON 5 a DEFCON 3 ya era... una banda. Era muchísimo. Sí, no. Porque no era un estado de inminente alerta como podría llegar a ser DEFCON 4, ¿sí? Que es un estado de alerta inminente, o sea, y de peligro inminente, ¿sí? Ya, DEFCON 3 es guerra, es
declaramos guerra, estamos en proceso de guerra, Ujú. ¿sí? O sea, es declarar la guerra a algo que no sabían qué era. Ujú. Sí. Entonces, Claro. es ese lugar que tomó el gobierno, que la verdad que uno, poniendo todo científicamente hablando, ¿no? Y no diciendo, oh, si eran ovnis, no, hablando científicamente, hay que y con conocimientos también de geopolítica, hay que entender la posición del gobierno norteamericano al no saber a qué se estaban enfrentando. Es que seamos sinceros, en una situación así directamente ningún gobierno de todo el mundo podría siquiera saber a lo que se está enfrentando. Exactamente, entonces Ujú. tenemos a este gobierno que, o sea, a ciencia cierta, no sabían explicar qué era. No sabían explicar. Y que después, obviamente, comenzó la campaña de conspiración, ¿sí? De Claro. negar que haya pasado todo, de silenciar, ¿sí? De desinformación. De desinformar a la gente Ujú. ante un suceso que estuvo a la vista de todos y que obviamente la gente en ese momento, y ahí entramos en un debate de lo que es manipular a las masas, ¿no? Y de que no es algo que ocurre hoy en día. Hoy en día tenemos las redes sociales, que son la herramienta más Más usada usada para manipular a las masas, ¿sí? En ese momento era la credibilidad que tenía el gobierno para manipular a las masas. Porque Sí, lo que claro. decía el gobierno, lo que decían los militares, era palabra sagrada. Lo mismo que pasó años atrás, Con el caso Roswell. 7 años atrás, 8 años atrás, perdón, con el caso Roswell, en el 47. Claro, porque ya directamente en esa época no existían las redes sociales. No había nada. No había, la- no la había ni un- Facebook, ni Twitter, Ni internet, ninguna, ni nada, internet. absolutamente nada. Ni una computadora, o sea, no existían las computadoras, recién estaban surgiendo y no son las computadoras que conocemos hoy en día. No, claramente, porque las primeras computadoras eran más para uso militar. Entonces, en ese momento lo único que había era el periódico, en este caso el Washington Post, ¿sí? Que era el principal medio de prensa de Washington, las radios, ¿sí? Televisión había muy poca, o sea, había televisión, ¿sí? Recién Pero- estaba entrando. Recién Pero- estaba entrando en auge, sí. Sí, e incluso de a poquito comenzaba lo que era el Technicolor, ¿sí? Que eran estas imágenes en blanco y negro que las pintaban como para que tuvieran un poco de color, Claro. pero no había medios masivos de comunicación y sin embargo la noticia llegó rapidísimo a todas partes. Claro. Sí, no, o sea, de eso se da cuenta del impacto que tuvo ahí, o sea, para las masas de esa época, lo que era que justamente, o sea, que se haya roto esa sensación de seguridad, de confianza que tenían en su Para un país como Estados Unidos, que en ese momento podía sentirse Dios, digamos, por tener ya el desarrollo de Era las bombas uno de nucleares, los, todo. era uno de los, y lo sigue siendo actualmente, Una potencia mundial. es una potencia mundial con una supremacía militar importantísima. Y imagínense, ¿no? Bueno, se rompe esta confianza, ¿sí? Que tenía el pueblo hacia los militares. Y pese a esto, les creyeron cuando dijeron, señores, fue toda una confusión, fue una inversión térmica, fue un espejismo de aire. Inversión térmica. ¿Cómo podés explicar de que una luz, por ejemplo, que esté en un punto y después en un milisegundo, en un segundo, ya esté cambiada de posición? ¿Cómo me podés explicar eso como por una inversión térmica? Bueno, Como pero si sin fuese un espejismo. embargo, la gente lo creyó. Claro, porque ¿Por qué? ya Porque le dijeron- venía del gobierno, venían de los militares. Entonces era palabra sagrada todavía. Claro, ¿Sí? sí. Hoy en día tenemos mayor capacidad de discernir. En ese momento, volvemos a lo mismo. La gente lo único que pensaba era, bueno, tengo que seguir trabajando para pagar las comodidades que adquirí, el auto, la casa, Claro. La Sí. mujer, El los American hijos, Way of Life. claro. mantener esa imagen de que somos el mejor país del mundo y que tenemos lo mejor acá porque somos los mejores, ¿sí?
Entonces, la gente no estaba pensando en, no, el gobierno me está mintiendo, el gobierno me está ocultando cosas. No, les interesaba cómo pagar la cuota. Les resbalaba básicamente, digamos. Entonces, no iban a poner en cuestionamiento al gobierno. Entonces, aceptaron eso. Pero, como siempre digo, están esas pequeñas mentes influyentes que siempre tienen algo ahí de decir, che, pero esto no es así. No, hay algo que no me cierra. Y esas mentes son las que llevan a descubrir todo esto, porque si no hubiera en estos escenarios estas personas, si no estuvieran, claramente esto hubiese pasado como una curiosidad. como una Claro. anécdota más, como una anécdota más de algo curioso que sucedieron durante 2 noches con una semana de diferencia. Y 1 o 2 semanas de diferencia, y la verdad que no fue eso, pasó algo mucho más importante. Entonces, yo creo que una de las cuestiones principales con las que nos podemos quedar con esto, es el hecho de, primero que nada, el hecho de ¿qué estaban haciendo ahí estas luces? ¿Qué hacían ahí? ¿Cuál sería el objetivo? ¿Cuál es el objetivo? Exactamente, ¿cuál es el objetivo? Sí, o sea, podemos entenderlo, por ejemplo, en algo como, o sea, como lo que pasó ahí, que también creo que dijiste por California, que pasó también un fenómeno similar y tal, que estaba cerca de Nuevo México, que se llevan ahí a cabo pruebas nucleares y tal, pero específicamente ahí en Washington DC era otro propósito. Ahí no se llevaban pruebas nucleares a cabo, ahí no se investigaban porque nada. al tener el Pentágono, el Capitolio, Y la ahí Casa está. Blanca ya es como... Eso que dice Nahuel justamente es la clave. A ver, algo estaban queriendo decir. Algo estaban queriendo comunicar. A lo largo de la historia, desde que comenzaron los desarrollos de armas nucleares, siempre hubo reportes de avistamiento de luces en cerca de silos nucleares, ¿sí? De bases militares donde poseen armas nucleares. Entonces, hay una cuestión fundamental. Claramente, los ovnis están muy interesados en las armas nucleares. Hay un caso en el cual una luz en un establecimiento en Gran Bretaña desactivó todos los mecanismos electrónicos de lanzamiento de armas nucleares. Y que incluso se llegó a declarar como una situación de guerra. Y esta luz desactivó todo. Entonces, hay algo que nos están queriendo decir, y esto, y para mí es uno de los pilares fundamentales en la ufología, este caso, ¿sí? En descubrir o tener justamente la respuesta a qué nos quieren decir. Y esto es claramente un mensaje de, primero, no nos pueden hacer daño, tenemos todo controlado, ¿sí? Eso está claro, sí. No nos pueden hacer daño, no nos pueden derribar. Aquí tenemos la sartén por el mango. Y Exactamente. O si no, y ustedes están adentro. o si no pienso yo, hablando desde medio mi lógica, es que nos podrían también estar diciendo no jueguen con esto. Entonces, claro, es que es así. Justamente, el mensaje es, no sigan desarrollando estas armas. Claramente, por algo se las llama y están colocadas en una categoría que llaman armas de destrucción masiva, ¿sí? Por eso se le tiene tanto miedo a la guerra nuclear, a ese famoso invierno nuclear, que básicamente nos llevaría a todos, lenta y dolorosamente, a una extinción como raza, ¿sí? Porque El si fin del ustedes, mundo. si se ponen a investigar los efectos de una guerra nuclear, es básicamente la aniquilación de la raza humana a lo largo del tiempo, ¿sí? Porque las nubes radiactivas cubrirían todo el espectro atmosférico del planeta, imposibilitando el ingreso de rayos solares, lo cual llevaría a un descenso abrupto y grande de la temperatura en nuestro planeta, a la muerte
de especies, de plantas, ¿sí? De animales. Las De zonas todo. que fueron atacadas quedarían con radiación durante miles de años, ¿sí? Y las pocas regiones que puedan sobrevivir a la contaminación radioactiva y que quizás no lleguen esas nubes radioactivas con lluvia cargada de radiación, Que no sufran los efectos de la radiación. exactamente, van a sufrir los efectos indirectamente de la radiación con el descenso de la temperatura, la muerte de las plantas, el aglomeramiento de personas que van a refugiarse Ujú. Sí, sí, y sí. que tarde o temprano vamos a sucumbir ante el invierno nuclear. Entonces, es un mensaje importantísimo de estas luces que vienen a avisar y decir, deténganse. Deténganse, paren todo esto, porque si no, a grosso modo, se van a morir todos. Entonces, sabemos de que han participado estas luces desde la antigüedad. Puedo tener una temporada de En Busca de Respuestas completa, un año entero de programa para presentar casos de la antigüedad, ¿sí? Y siempre estuvieron en contacto e influyendo en la evolución humana. Incluso están las teorías que dicen de que en realidad somos producto de ellos, de estos seres que vienen de otros mundos. Científicamente hablando, incluso hay pruebas, ¿sí? No es que haya una prueba directa. El faltante de pruebas de que somos 100% terrestres, ¿sí? Y que dependemos 100% de la evolución del mono, no está esa prueba. En realidad hay un faltante, falta ese eslabón, como por eso se dice el eslabón perdido, ¿no? Ese eslabón que nos conecte 100% con la evolución directa del mono. Hay un factor externo y que no se sabe de dónde proviene que hizo que nosotros lleguemos a ser Homo sapiens sapiens, ¿sí? Y que incluso hoy en día se está hablando de ya el nuevo ser humano con todo esto de la tecnología y todo, que hay incluso una nueva raza de seres humanos, ¿sí? Claro, sí, sí. Que, El Homo novus. que básicamente son, y lo verán todos, los chicos nacen ya prácticamente sabiendo cómo utilizar Prácticamente como sabiendo utilizar un un celular. celular, todo lo que es la dispositivos tecnología, electrónicos. claro. La tecnología ya lo tiene incorporado como una herramienta más. Como en su momento fue la utilización de herramientas para cazar, para Si quieren realizar prender un fuego. actividades, ¿sí? Y que eso marcó, la utilización de herramientas marcó la nueva era de una nueva especie de humano, Claro. como también así cuando comenzaron con las primeras lenguas, las primeras escrituras que dio paso al Homo sapiens sapiens, ¿sí? Entonces, claramente sabemos de que están acompañándonos en nuestro desarrollo como humanidad. Y esto es una alerta de decir, no sigan por este camino. No sigan desarrollando esto. Y con el tiempo se dejó, entre comillas, de desarrollar esto. Siempre están. Las armas nucleares siempre están y siempre Y están siempre van a listas. estar. Y Sí, siempre no, van pero a se estar están preparadas. buscando alternativas. Pero se buscan alternativas, de una exactamente. forma ahí, o sea, yo sé de que, a ver, yo hasta donde tengo entendido, o sea, porque esto de particularmente las armas y todo eso es un tema aparte que me interesa a mí. Si mal lo recuerdo, a ver, estaban desarrollando el cañón de riel y aparte también creo que bombas de materia oscura que no tienen los efectos de la radiación. Habrá que ver cómo va con ¿Cómo eso? sale eso, lo de la materia oscura? Porque Sí, no, a ver. yo creo que ya directamente es como un paso más allá, si te lo pones a pensar de cierta forma. Nunca se sabe porque, a ver, o sea, si nos podemos a debatir de qué arma es mejor que la otra, la verdad es de que sinceramente hay, o sea, Todas hay a cualquiera que sepa algo. producen lo mismo. Todas Sí. producen lo mismo, muerte, prácticamente. Sí, por eso. Entonces, lo más llamativo, y para mí, es justamente esto, que nos Ujú. están queriendo decir algo. Mm. De decir, basta, por acá, no sigan. Y el mostrarse en este centro neurálgico
de las fuerzas militares, tiene también un doble mensaje de militares no nos pueden hacer nada. Tenemos el control. Somos intocables. No lo intenten. Y por el otro lado es humanidad. Avívense, dense en cuenta. Dense en cuenta que lo que están haciendo está mal. Háganse escuchar. Díganle al gobierno, paren de desarrollar estas armas. No las desarrollen, no las usen. Por eso mismo, este caso, básicamente en ese momento la gente ya, cuando se empezó a rumorear de que eran... Si esto pasara hoy en día, hoy, ¿sí? Año 2023, claramente estaríamos ante la confirmación de que existe algo más allá del entendimiento del ser humano. La confirmación. Prueba fidedigna de que hay algo más allá. Independientemente de las pruebas que se han soltado y que a cuenta gotas, porque son pruebas que a cuenta gotas se han soltado. Imagínense, con semejantes pruebas, porque pese a todo han sido pruebas muy contundentes, fuertes, los videos militares de naves y todo. Por eso, todo esto nos lleva a la presentación del programa de hoy. De la difamación, ¿sí? Del banalizar este tema, del ridiculizarlo, de la poca creencia. De imagínense semejante caso y que nadie lo sabe. Muy pocos lo conocen. Claro. E incluso a mí me sorprendió cuando comencé a estudiar todo y empecé a trabajar en este campo. Y que a mí me sorprendió de decir, pero ¿por qué no lo escuché cuando yo antes, sin ser ufólogo, sin conocer del tema, yo conocía el caso Roswell? Porque todos lo hemos escuchado, el caso Roswell. Es parte del imaginario colectivo. Exactamente. Claro, es parte del folclore mundial. Común. Pero la vez que los ovnis se hicieron ahí un pequeño picnic con los jets ahí de combate en Washington DC. Eso yo no lo sabía y quedé completamente sorprendido. Es decir, ¿cómo yo no sabía de esto? ¿Cómo no escuché? Esto es importantísimo. Es que básicamente eso de que lo que decías vos de las luces y los jets es básicamente como un juego que les parece en cierta forma, porque el que interceptaba... Más que juego, perdón, alguien te interrumpa, yo lo veo como un mensaje. Es que sí, en cierta forma sí. Más que un juego, o sea, yo lo veo como un mensaje de decir, sí, localizame, yo hago esto y no me podés hacer daño, o sea, no intentes usar armas de destrucción masiva, o sea, armas nucleares conmigo, porque no va a tener efecto. Volvemos a lo mismo, se había declarado DEFCON 2 en el segundo avistaje. Se declaró DEFCON 2. Era utilización de armas nucleares, hasta que se dieron cuenta de decir, ¿para qué las vamos a usar? No las podemos usar. Claro, porque ¿para qué las vamos a usar si cuando los tenemos enfrente al segundo están atrás? Entonces, ese es el punto. Y el mensaje que queremos dejar en este programa y el entendimiento al que llegamos es que todo esto se resume al principio del programa. A la banalización, al descrédito, ¿sí? Y de que yo y todos los ufólogos aceptamos abiertamente las personas que no creen en esto. Pero este fue un caso real. No es una película. Investíguenlo. Si se quedan con dudas, investíganlo. Escríbanos a nuestro correo electrónico en busca de respuestas 23@gmail.com, a nuestro teléfono, el teléfono de la producción 02291 155 25 606. Quítense todas las dudas. Búsquenme en redes sociales como Maximiliano F. Romero en Facebook o Maximiliano Romero Vigo en Instagram. Despéjense, quítense todas las dudas. No se queden con la duda. No se queden con la duda, este fue un caso real porque sucedió. Claro, es como estar directamente analizando la misma historia. Y es posible que uno pueda decir, no, pero quizás sí fue un espejismo aéreo y podría haberlo sido. Sí, como no, o sea. Claramente, sí. Sí, a ver, o sea, puede ser, pero 2 veces.
2 veces Dos en veces diferentes- con la misma- varias horas, por inclusive. varias horas. Ahí encima también, nuevamente, un espejismo. Un espejismo se quedaría quieto. Podemos decir eso, un espejismo se quedaría quieto, a ver, se tal vez aleja. inmóvil. El espejismo Sí. se aleja, pero Sí. se aleja dependiendo de la visión del observador. Me refiero en el radar. Pero en el radar, exactamente en el radar, había movimientos, o sea, se movía en el radar. Era Claro. algo físico. Ujú, En el radar se quedaría quieto. ujú. Y, Sí. no, y en un punto estaba acá, en otro ahí. Y encima Exactamente. también en el radar sería... a ver, por mucho de que los radares de esa época no sean lo potente que son hoy en día... Eran bastante potentes pese a todo. Sí, no, Eran ahí potentes por eso, nonetheless. un espejismo se vería ahí, o sea, sería una manchita, sería un borrón, sería un error básicamente ahí de pantalla y tal. Ahí por algo lo primero que pensaron fue tenemos un error ahí de pantalla. Exactamente. Sería eso, pero no. Este era claro, a ver, eran puntos claros para Y empezar. aparte, la claridad, ¿no? Sólidos. Sólidos, exactamente. demasiado sólidos para lo No- que se podría esperar. No era difuso, no era algo que se pudiera aludir justamente a... Un espejismo. Exactamente. Entonces, esta es la importancia que hay que sacar y hay que destacar de que ustedes dirán, bueno, la gente se conformó. En esa época no tenían la información que tenemos hoy en día. Era No, muy claramente. reciente. Era la palabra de los militares. La directamente. gente no podía buscar en internet información y decir, che, no, tengo dudas de esto. No, Ni siquiera Era- en los libros. es lo que hay. Y bueno, no, está bien, no, los militares lo dijeron, está perfecto. Sí, no, también hay que recordar que en esa época, a ver, se dio, a ver, ya estaba iniciada la Guerra Fría. Sí, claramente. Ahí, o sea, Y por el, ende- el temor más grande eran los rusos, ni pensaban en los ovnis. Sí, no, o sea, también No, había una obvio. censura tremenda Sí. en términos, o sea, en términos de la información que la gente podía acceder y a la que no. Exacto. Ujú. Y había que respetar justamente lo que decían los militares porque eran los que nos protegían. Y en este caso no había de qué protegernos, porque No había cómo. no había No cómo. había forma de protegerse ante algo desconocido. No había forma de simplemente poder decir, bueno, hacemos esto contra esto. Pero es que, y lo que no se pusieron a pensar en cierta forma, si hacemos esto contra esto, ¿qué pasa después? Exacto. ¿Qué es? A ver, derribamos a uno. ¿Qué va a pasar con los otros? ¿Qué van a hacer los otros? Viendo las características con las que estas luces, estos objetos, Meramente se estas movían. leyes físicas se manejan. Mm. ¿Sí? ¿Qué podemos hacer nosotros si por accidente derribamos uno? Ni ¿Sí? siquiera intencional, por Ni siquiera accidente. intencional, chocamos uno. ¿Cómo podemos responder ante...? Porque, imagínense, podría haberse desatado una guerra contra seres de otro planeta. ¿Sí? Entonces, Claro. con tecnologías que en esa época e incluso hoy Estamos fritos. estamos a miles de años de entender. ¿Sí? Algunas tecnologías se están entendiendo y justamente se ha generado lo que es la tecnología inversa. ¿Sí? Pero hay que tratar de comprender de que uno puede tener el escepticismo de decir, no, estos no son extraterrestres. Pero este caso tiene que servir de faro para comenzar a entender de que puede ser que haya algo más ahí. Y no es descabellado que nos estén visitando. Porque muchos dirán, oh, pero ¿cómo van a hacer para viajar miles de millones? Mucha gente, yo le he ayudado a muchas personas, he ayudado a abrir la mente, ¿sí? Al no tener eso de decir, no, yo de esto no hablo porque se me ríen, yo de esto no quiero hablar Por X porque me motivo. ridiculizan, ¿sí? Porque me juzgan. El miedo al que dirán. Exacto, los ufólogos, y más cuando estamos frente a un micrófono o a una cámara, ¿sí? Es porque perdimos ese miedo. ¿Pero por qué? Porque tenemos la convicción y estamos seguros de lo que creemos. Y porque defendemos a rajatabla lo que creemos. Y no por una creencia mundana y fantástica. Es porque estuvimos trabajando horas y horas, leyendo, estudiando, analizando pruebas. Y llegamos a entender que decir, no, esto es un fenómeno real y que está ocurriendo.
Y si no tenemos el miedo y la vergüenza, porque hay muchísima gente que después en la calle, yo mismo me he cruzado con muchísima gente que se me ríen y me dicen, ¿entendés? O sea, como que Como para qué estudias eso el loquito de los ovnis. Bueno, tratame como el loquito de los ovnis. No tengo problema. Yo lo acepto porque sé también a lo que estoy expuesto al estar acá, justamente, exponiendo esto. No hablemos del hecho de decir yo creo en... No. De estar exponiendo esto. De estar ante el público exponiendo esto. Y que si el día de mañana, en una conferencia, tengo que hablar, me voy a subir al escenario y voy a hablar sin ningún tipo de problema. Pero porque tengo la convicción de lo que estoy haciendo. Tenés la seguridad. No te basás en el yo creo, No. sino en el yo te muestro. Yo te muestro, En el exactamente. yo sé. Yo sé por qué. Yo sé por qué está pasando esto y por eso te lo muestro. Y gracias a esa impronta, he llevado a que mucha gente pudiera abrir la cabeza y comenzar a ver quizás un poquito de lo que yo llegué a ver. Pero ya para mí eso es suficiente. De que puedan ver un poquito de lo que yo aprendí a ver. ¿Sí? Porque no vengo acá con la... distinto. No vengo acá con la respuesta absoluta y decir yo tengo la respuesta. No. Hace más de 10 años que estoy intentando entender qué es lo que sucede allá afuera. ¿Sí? Y va a pasar quizás el resto de mi vida hasta que realmente tengamos la verdadera respuesta ahí, frente a nosotros. Voy a seguir durante muchos años de mi vida intentando comprender esto. Y el estar acá, exponiendo esto, es para que el día de mañana no tenga, y sobre todo vos que estás ahí del otro lado escuchándome y escuchándonos acá, de que no tengas miedo de mandar un mensaje y decir, che, vos sabés que tenés razón y que me gustaría y que no tengan miedo de contar. Porque incluso hay gente que vivió cosas y tiene miedo de contarlas por miedo a ser ridiculizada. Y acá, si por ejemplo, yo no sé si lo que voy a decir te parece correcto a vos, Maxi, que si por ejemplo, si vos tenés algo para contar, pero querés mantener el anonimato, le mandamos. Pero exactamente, no es que tengan que dar la cara, pero por lo menos ya dar el paso. A hablar Y decir, siquiera es me sacarse una pasó mochila con un montón de peso de encima. Exactamente, me pasó esto. Tienen que saber que hay personas que no nos vamos a reír, no importa la índole. Todo lo contrario, vamos a investigar y vamos a tratar de darte una solución, una respuesta a lo que viviste. Muchas veces puede ser la respuesta que vos pensás y muchas veces no. Muchas veces puede ser algo natural, terrestre, ¿sí? Y con una explicación lógica. Claro. Hay veces que no, hay veces que se escapa completamente del entendimiento y de la realidad. ¿Sí? Sí. Pero bueno, básicamente esto es lo que sucedió en Washington, en frente de muchísimas personas. Y este evento, ¿sí?, ocurrió para dejar un mensaje. Y el mensaje es que realmente esto no hay que banalizarlo y no hay que reírse. Esto es lo que realmente está sucediendo. Para ir finalizando el programa, queremos agradecerles a ustedes que estuvieron allí del otro lado como cada sábado escuchándonos. Recordarles que la grabación del programa del día de hoy la van a poder ver el día miércoles, más tardar el jueves, en nuestro canal de YouTube En Busca de Respuestas. También nos pueden seguir en redes, me pueden buscar por Facebook como Maximiliano F. Romero o en Instagram como Maximiliano Federico Vigo, perdón. Se pueden comunicar también a través de nuestro correo electrónico si tienen algún caso para contarnos. En busca de respuestas 23@gmail.com o nos pueden enviar un mensaje de WhatsApp al 2291 52 56 06. Próximo capítulo vamos a seguir con esta temática de la aparición en público
de estas luces y estos objetos. El próximo programa de En Busca de Respuestas, las luces de Phoenix, Arizona. Nahuel Ceballos, muchísimas gracias por habernos acompañado una noche más aquí en Busca de Respuestas. No, gracias a vos de vuelta, Maxi, como digo todos los sábados, gracias a vos justamente por ofrecerme un lugar, estar acá junto al investigador L, que casi te digo investigador A, pero ahora sos investigador L. Y también es como que me quedo con el blooper que pasó más en el principio del bloque cuando ya empezamos a hablar nosotros dos también. Me quedo con eso. Investigador L, muchísimas gracias también por tu participación como cada sábado. Sí, no, hay un placer como siempre estar acá. Y como siempre, hay muchísimas gracias por este espacio. Hay a Andrés Ceilán. Como siempre. Un saludo al director de la radio. Como un saludo enorme. Y muchísimas gracias a ustedes allí del otro lado por permitirnos ingresar a sus hogares, a llevarles un poco de... Compartirles un poco de... Sabemos la realidad que pasamos todos y la pasamos todos día a día, pero uno cuando se pone a pensar en estas cosas entiende que no es nada comparado con lo que tenemos allá afuera. No es nada comparado. Y para entender eso hay que abrir la cabeza, hay que abrir la mente. No hay que basarse en el ver es creer. Exactamente. Creer en realidad es ver. Exactamente. Se vienen cosas nuevas para En Busca de Respuestas e incluso vamos a dar la primicia ahora, lo estamos gestionando con el equipo de producción. Vamos a empezar a viajar. Vamos a empezar a ir a sitios. Y si hay algún caso en la zona que ocurra en el momento, vamos a ir incluso al lugar a entrevistar a las personas involucradas y vamos a empezar a empaparnos en la investigación activa de esto, ¿sí? Vamos a agradecer también a nuestros futuros auspiciantes que van a estar comenzando a auspiciar y que nos van a permitir realizar esto. Así que, porque el auspicio va a ser, o sea, y lo que se genere económicamente con el auspicio y con otra sorpresita más que viene también, va a ser justamente para solventar los gastos y que podamos realizar esto. Y todo esto es para traérselo a ustedes, para generar un contenido más rico todavía en esto y para tratar de seguir buscando esa respuesta de quiénes somos, de dónde venimos y sobre todo hacia dónde vamos. Muchísimas gracias y nos vemos el próximo sábado a las 22 horas aquí por Radio Zona 89.3, zonaenvivo.com.ar, Zona HD. Muchísimas gracias y muy buenas noches.